Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señorías. Bueno, después de un discurso catastrofista muy del gusto del señor Cuervas, en el que detalla y agrega avales y préstamos, riesgos y problemas, empresas y dificultades en un totum revolutum. Después de ese discurso, digo, se le ofreció en sede parlamentaria, en el Pleno de hace exactamente 15 días, una explicación exhaustiva sobre el estado de la cuestión por parte de la consejera de Hacienda. Le explicaba a la consejera la legalidad de las operaciones amparadas en la normativa legal, el TREPA y la Ley de Presupuestos, que marcan, esto debe quedar muy claro, el límite máximo de avales que se pueden concertar cada ejercicio. Por tanto, está pidiendo o proponiendo limitar lo que ya está limitado por ley, lo que ya ha sido tratado en esta Cámara. Le explicaba también la formulación técnica de las propuestas, las valoraciones técnicas y las garantías solicitadas por cada consejería según su competencia, dada la empresa y el sector concretos de los que se trate. Garantías, señoría, garantías exigidas para minimizar los riesgos, también fijadas por la ley. La situación general de los avales concedidos y las amortizaciones que han ido realizando las empresas de los préstamos que tenían concedidos, que han ido disminuyendo, por cierto, el importe de dichos avales. Le explicó todo eso e igualmente le explicó la situación en los mismos términos de los préstamos, así como el destino de los mismos. Recuerde, construcción de hospitales, el UCA y el de Mieres, equipamientos del propio UCA, actuaciones del Plan Nacional de Calidad del Agua, desarrollo de suelo industrial, adquisición de viviendas protegidas y también para ayudar a empresas públicas en apuros debido al desplome del sector de la construcción. Sí, también para eso, para pagar a los proveedores, para a la estación intermodal de Gijón. Para eso avala o presta el Principado de Asturias, no para actuaciones opacas ni para proyectos despilfarradores, como ustedes parecen o pretenden escenificar aquí. Para proyectos inversores en Asturias, señoría, como se hace en todas las comunidades autónomas, también en las que ustedes gobiernan, señor Cuervas. No sé si con tanta solvencia. Esta misma semana, en Comisión de Infraestructuras, hablando precisamente de SOGEPSA, creo que ha tenido la oportunidad de escuchar a los técnicos, a los expertos comparecientes, explicando en qué situación se encuentran las empresas similares a SOGEPSA que operan, como le digo, en otras comunidades autónomas. Han dicho incluso que algunas se encuentran en situaciones bastante peores que SOGEPSA. Bueno, en general, por lo tanto, las empresas y los organismos avalados han ido reduciendo, como le decía, esos avales y han ido devolviendo los préstamos. Es verdad, algunos con más dificultad que otros, porque la crisis también ha castigado aquí, por supuesto, también. Y el hecho de querer ignorarla, como hace usted, señor Cuervas Mons, no es sino una visión oportunista, muy oportunista de la realidad. Debe ser usted la única persona en toda España que no ha visto hundirse el sector de la construcción, que ha afectado sin duda a las empresas ligadas al mismo, de forma directa o indirecta, a las públicas, de las que hablamos aquí hoy, y también a las privadas y a los miles de trabajadores concernidos, también a ellos. Lo que ustedes proponen en esta moción es limitar la constitución de avales, cosa que, como he dicho, ya se hace por ley, remitir información a esta Cámara, cuestión que también se hace cada vez que se pide. De hecho, se ha dado, como digo, recientemente una explicación exhaustiva del asunto. Aparte, les digo también que existe un cuadro de avales incluido en la cuenta general, a disposición también de todo el mundo. Lo que pasa es que hay que leerse esas cosas. Y yo entiendo que, en fin, la cuenta general es un documento amplio y a veces pues no nos lo leemos entero, pero ahí está la información, por tanto, se remite y se remite de manera voluntaria. Todo lo que tiene que ver con la transparencia, saben ustedes también que está en trámite la Ley de Transparencia y que también ordenará en buena medida estas cuestiones. Y, por tanto, y para terminar, lo que ustedes proponen en la moción es eso. Lo que pretenden es más bien otra cosa. Lo que ustedes pretenden es embridar la concesión de avales y de préstamos necesarios para abordar nuevos proyectos de actuación en Asturias, que es tanto como asfixiar
el desarrollo y la actividad económica de buena parte de ese sector público asturiano y también de sus trabajadores. Por tanto, en lo que tiene que ver con la actividad del sector público, lo que ustedes pretenden es acotar, amojonar, amurallar, cercar. Bueno, ahí no cuenten con nosotros. Estaremos, como les digo, en la defensa de la legalidad y en la explicación puntual de todas las cuestiones que tengan que ver con estas operaciones. Muchas gracias.